noches, gracias por venir en esta noche de brujas, que así le estaba diciendo, ¿no?, que ayer fue martes y las brujas de Telde se cruzan en llanos, porque nos ha pasado de todo. Me parecía importante que dentro del ciclo de diálogo unido, que hemos hablado muchísimo de la relación de Fernando Hernández Castillo con la SACPI, que es una relación más bien desinteresada a lo largo de su vida, ayudó, recogió, le dio ánimo a tanto artistas como escritores, ¿no?, empezando con su dirección de la revista España, que fue un órgano de vanguardia para el pensamiento, ciencia, la crítica y la literatura, que fue en la revista España donde publicó su primera novela. Pues era interesante y necesario indagar en la imagen que hemos recibido de Johnny Castillo, al tratarse de un personaje que era muy controlador de su propia imagen. Ponte para que si no, no va a ser un vídeo. Era muy controlador de su propia imagen, en el sentido que era una persona poco dada a ningún tipo de comunicación expansiva sobre su vida privada, muy celoso de su intimidad, su biografía personal, como era un poco el estilo en el siglo XIX. La familia era una parte. Los retratos que podemos ver son retratos frontales, oficiales, los fotográficos también, los más conocidos. Entonces era un hombre pues que llegaba a editar muchísimo su propia imagen, hasta el punto que, como nos reveló Antonio María en una de sus conferencias el año pasado, cuando la comisión para elevar el proyecto de Ayuntamiento de Las Palmas de su gran monumento, actualmente el Paseo Chil, discuten cuáles van a ser esos elementos que Benlliure ha dibujado y distribuido. Johnny Castillo insiste en que no sea él quien le da los planos del puerto de Las Palmas a su hermano Juan de Castillo, sino que sea viceversa, que se lo esté acercando para el que hay su hermano para él recibir. Porque si no, decía que bien, se podía malinterpretar por futuras generaciones y parecer que era su hermano Juan el quien había ideado el proyecto, que yo creo, por supuesto, y no él quien lo había creado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también los que estuvimos en el taller de mis tiempos pudimos ver que hay pocas fisuras en lo que Johnny Castillo describe con respecto a la expresión, digamos, más social y más sentimental, salvo ese capítulo que dedica a la muerte de Isabel II y las leyes consortes españolas que se mueven. Pudimos ver en la exposición de don Benito Pérez Galdós un retrato fotográfico poco conocido de Johnny Castillo, que creo que lo tiene que cancelar, no sé, con el famoso gorrito de paja en inglés. No sé si es el mismo que también figura en su carnet de permiso de conducir francés, ¿no?, que sacamos en la última conferencia, la penúltima conferencia. Entonces, bueno, yo creo que era necesario pues abordar este tema de la imagen, sobre todo para cuando Frank tenga una tienda de souvenir y haga estampille y haga estampitas de la imagen de Johnny Castillo sobre lo que me quedaba bien. Hombre, no, es que tendría que haber empezado ahí. Estamos fuera de tiempo. Que haga tacitas de té, de café, botellas con imagen de Castillo, bustos. Entonces yo creo que me parecía que esta conferencia era necesaria. Bueno, pero muchísimas gracias, Jonathan. Como ustedes saben, en los cursos normalmente quien presenta es el director del curso, en este caso Johnny. Johnny quería que además hiciéramos los honores a nuestro compañero. Gabriel Betancourt Quintana
un personaje clave para entender cómo se ha ido gestionando la imagen de la colectividad, la imagen de la comunidad, a través de un proyecto fundamental que es la página web de la FEDAC, con esa selección, ese archivo enorme. Pero ese archivo enorme solamente está una parte de todos esos materiales que llevan trabajando muchísimos años, y a su vez ese trabajo ahí, ese trabajo callado y enorme, es solo una parte del desarrollo que está hecho a partir de la recopilación de imágenes. Él es esencialmente un historiador, el doctor en historia moderna por su tesis Los indígenas en la formación de la moderna sociedad canaria, integración y enculturación de Canarias con el Guanche, que la dirigió Manolo Lobo en el año 2003. Aparte de eso, tiene numerosos artículos en diversas publicaciones periódicas, libros, especialmente dos que me gustaría traer aquí, que son Los Canarios, la promoción de la moderna sociedad tinerfeña, que lo publicó el Cabildo, el querido Departamento de Ediciones, y sobre todo, que a mí me interesa, que estaba buscando en estas casas, y yo lo tengo subrayado por algún lado, pero no he encontrado, que es el fundamental de la fotografía en Gran Canaria 1840-1940, que forma parte de una colección que se presentó también aquí con el libro de Lanzarote, si no recuerdo mal, esencial, absolutamente esencial para entender lo que es la fotografía en Canarias casi desde el primer momento europeo, y cómo a través de la fotografía se refleja la propia identidad de la comunidad, y cómo a partir de la fotografía, sobre todo ya en los años 20 y 30, entra la construcción de ese imaginario. Hay una exposición muy interesante que es Identidades Atlánticas, que lo recomendamos mucho, porque aquí se puede ver el trabajo que realmente hace el doctor Gabriel Betancor, que es, a diferencia de otros historiadores que simplemente hacen una copia material, él coge ese acopio material, lo tritura y después genera una pasta propia. Hay unas lecturas, a veces lecturas que son difíciles de asumir por parte de ciertos sectores, a la hora de representar determinadas cuestiones como el colonialismo o la imagen colonial vinculada a nuestro propio territorio. Y antes hablaba con Jonathan, que no me quiero extender mucho más, que parece que exposiciones como esta no han sido hechas por un personaje isleño, sino por un personaje extraño fuera de las islas, porque realmente no se acostumbra a poner el espejo, ¿no? Aquel espejo que tenemos todos en nuestro proceso de identificar que el peor enemigo común. Ese espejo es el que contribuye a que la imagen pública y nuestra identidad pública como comunidad o como pertenecientes a esa comunidad de 400 millones de hablantes de español, pues se refleje desde la perspectiva de lo que son los archipiélagos atlánticos, pues Azores, Madeira, Cabo Verde, y otras cuestiones que están también en exposiciones como esta, con su vinculación con la expansión del colonialismo europeo en África, que además tiene mucho que ver también con el propio papel diplomático de Don Fernando. Yo le agradezco muchísimo que esté en el marco de este ciclo que dirige Jonathan Gale. Hoy los hados no nos han acompañado, pero como la sabiduría está por encima de los hados, hoy estamos aquí para ver. Muchísimas gracias. Me siento ahí, así te puedes quitar una mascarita. Sí. Está muy interesante, ya también está, como dicen, en la exposición en Colombia. La exposición. Está muy interesante. El año pasado hiciste otro proyecto que también estuve buscando el catálogo, que tampoco lo encontré por ningún lado, debo verlo juntos, que también estaba muy bien, se planteaba como un primer paso hacia una edición, digamos, más acerada. Pero los pocos catálogos que están a verse ahí en Colombia, igualmente no bueno, allí en Colombia pueden retirar. Sí, no, está, pero de los pocos catálogos, Eso tiene una explicación, y es que ¿Catálogos o catálogos? esto es un catálogo, y eso tiene su explicación gracias a que la FEDAC puede seguir editando. Bueno, Puede seguir editando, y otros ámbitos hemos tenido otras limitaciones. Vamos a ver ahora. es algo que los impuestos pagan también estas cosas. por utilizar el eufemismo poético? Por utilizar el fluido Sí. poético en este caso, bienvenidos, porque gracias a eso tenemos este catálogo. El del año pasado también estaba muy bien, y a todos les recomiendo el libro de la fotografía en Gran Canaria. Te dejo el micro y ya te puedo quitar este trapo y yo me siento por aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno.
posar. ¿Cuánto el micro? Eso. En primer lugar, disculpen la demora, pero vamos, son cosas que pasan. Agradecerte a ti, Fran, y Jonathan, el que me hayan invitado para compartir este ratito de cultura. Como dice el dicho, mucho escapado, poco los elegidos, pero bienvenido sea así. Vale, me llamaron para hablar de arte, fotografía y documento. Yo obviamente no voy a glosar vida, obra y milagros utilizando la navegación, ustedes están más tontos que yo. Pero les voy a proponer una reflexión desde un punto de vista tal vez diferente. Es que tiene que ver con la imagen, con la fotografía. Fernando Nava Castillo nació en 1842 y falleció en 1918. Estamos hablando de cerca de 80 años de vida. Y bueno, esto que tiene que ver. Es un momento crucial. Es un momento crucial en la historia canaria. Lo que tiene que ver con la fotografía. Les diré que la fotografía se presentó en París en agosto de 1839. Un tal Daguerre presentó en la Exposición Internacional de París en ese año el descubrimiento de la fotografía en agosto. En octubre ya estaba el descubrimiento en Canadá. Casi llega a tiempo. ¿Qué significa esto? Que tenemos un patrimonio fotográfico histórico que tiene un valor incalculable, sobre todo en relación a la lugares en que estamos, a la población que tenemos y que hemos tenido en los últimos 180 años. Cuando digo incalculable, no es por la monitorización o hacer un escalafón de qué es más importante que qué, ¿no? Pero es que la fotografía llegó aquí antes de cualquier lugar del estado de Ocoy. ¿Por qué? Porque los franceses le compraron el invento a Daguerre, es decir, le pagaron la jubilación porque ella estaba mayor y legaron la patente. Metieron el invento en un barco y lo mandaron a México. Y claro, pasó por él. Y en San Francisco de Tenerife hicieron las primeras daguerrotipas, se llamaban entonces fotografías, en lo que era la corona española. El barco fue al Atlántico, estuvo en Brasil, siguió hacia el sur y al dar la vuelta para intentar llegar a Chile, se hundieron los primeros daguerrotipos que se habían hecho en las Islas Canarias. Parece una anécdota que se puede hacer una película, pero es el punto de arranque de esta conversación que vamos a tener nosotros, cuando ustedes tengan por decir lo que les parezca. Bien, entonces tenemos un personaje que es un icono político de Canarias, y en particular de Canarias, como no hay otro igual. No hay otro icono político de la isla como es Fernando de Noche. Entonces, cuando me invitaste a hablar de esto, dije, bien, ¿cierto? Era tratar de acercarse a un personaje y a un contexto, lo que me obligó, me permitió a tratar de ahondar un poquito más en una línea de investigación que yo sigo hace un tiempo. Vamos a dejarlo ahí. Mire, la conservación y la transmisión de la cultura
de la cultura humana es un signo que nos distingue como especie. Según, además de que nos lo va a pensar, según dice UNESCO, es algo conservar y transmitir la forma que tenemos de hacer las cosas, es algo que venimos haciendo prácticamente desde que nos bajamos de los árboles. Hicimos inscripciones en pueblos, pintamos en pueblos, aquí tenemos extraordinarios, no solo las pintar de tenemos varias todas pintadas, no sabemos exactamente qué significan esas pinturas, esos mensajes, pero desde luego esa gente quiso conservar la forma que tenía de entender su mundo y transmitirlo a los que vinieran después. Tenemos fotografías, miles de años después de haber grabado y pintado en cuevas, seguimos teniendo esa tendencia a conservar y transmitir. Este es el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, que es donde se emitió en el año 71 este mensaje al espacio, en el que en 18 bits queríamos, la humanidad quería transmitir, si hubiese vida inteligente fuera, qué es lo que somos. Entonces, es algo innato. Hace como 8.000 años aprendimos a escribir con luz, aprendimos a escribir con caracteres en el Oriente Medio. Y apareció la cultura. Y de la antigüedad clásica hay archivos, museos y bibliotecas para conservar esas cosas. Y fue un gran salto para la humanidad. Pues hace 180 años, poco más, aprendimos a escribir con luz en Europa. Yo le pregunto a ustedes, una fotografía puede decir cualquier cosa, y todos tendrán un punto de razón. Un recuerdo, un mensaje, un retrato, un momento de tiempo. Cuando las cosas son así de complejas, conviene ir a lo esencial, a la sustancia del asunto. Y la sustancia es que fotografía es escribir con la luz. Literalmente es lo que significa. Fotografía significa escribir con la luz. Y eso es lo que aprendimos en el siglo XIX en Europa. Es una pequeña magia. Por supuesto, esto aquí está una pequeña magia que hace que determinadas sustancias químicas expuestas a los rayos nos devuelven una imagen refleja de lo que esos rayos han incidido. Por eso cuando hacemos una foto, ahora ya no, porque ahora sí que es más difícil, pero cuando se hace una foto, lo que tenemos es un negativo, que teníamos un negativo invertido de lo que habíamos estado enfocando. Eso lo cambió todo. Ustedes imagínense en una sociedad, no era ágrafa del todo, pero sí que no conocía las imágenes, o que apenas consumía imágenes. Pónganse en hace 180 años, ¿quiénes consumían imágenes? Pues las personas pudientes, que podían encargar una pintura, un cuadro, o las personas creyentes, que en el Parlamento convenía fuesen todos, que eran atemorizadas por las imágenes al uso en la iconografía cristiana, católica, específicamente en el entorno romano. Y ya no había más imágenes que consumir. No se veían imágenes. Entonces, apareció este nuevo tipo de documento, que es otro de los nombres que titula esta charla. Apareció un nuevo tipo de documento. Documentos que eran escritos con la luz.
y documentos que andando el tiempo hemos aprendido que tienen otra naturaleza y que su propia lectura tiene otras claves diferentes a las que tienen los documentos escritos con texto. Para empezar, desde el punto de vista fisiológico, la imagen es interpretada en otra zona del cerebro diferente a la que interpreta el texto. Para continuar, no necesita de un proceso de alfabetización, ni siquiera necesita que entiendas un idioma u otro. Es decir, lo ves y te llega, y luego ya tú procesarás. Entonces, claro, de no ver nunca imagen, más que una imagen de pintura que pudiesen tener la aristocracia de determinadas sociedades o las que pudiesen consumir asistiendo a los oficios religiosos, pasamos a empezar a consumir imágenes. Eso cambió todo. ¿Por qué? Porque permitió a las personas y a las sociedades hacerse una imagen de sí mismos y de los otros. Y eso nos parece hoy sencillo, porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? Pero hace 180 años no era así. Bien, este tipo de documentos tiene un valor patrimonial excepcional. Según la UNESCO, que lo viene proclamando desde hace 25 o 30 años, en su línea de trabajo para la preservación del patrimonio fotográfico y audiovisual de la humanidad, sin estas imágenes, sin estos vídeos y audios que grabas tú, que perdona que no me acuerdo atrás, ¿no? Sin este tipo de documentos no se podría comprender el siglo XX en profundidad, a aprender con algo lo que ha sido la historia de los últimos 180 años. Ya tenemos dos piedras que hemos colocado. Uno, la figura de Fernando Hernández Pino. Dos, la cuestión de la fotografía y su valor patrimonial, porque permite a las sociedades construir una imagen de sí misma y proyectarla y conservar una imagen de sí misma y proyectarla. Y claro, a que cuando nos vamos a sacar una foto todos podemos la mejor que era posible. Ese es el error. Ese es el gran error. Pero las sociedades lo aplican. No, hay las convenciones. Exacto. Hay una serie de claves y las sociedades construyen su imagen, la imagen que quieren conservar de sí mismas y proyectan hacia afuera, en el presente, y hacia las generaciones futuras, en el adelante. Y después está el fotógrafo que roba lo que no está pasado. Y después está el fotógrafo que roba, e incluso el que roba sin darse cuenta, porque quiere coger una cosa, pero salen más cosas. Luego tendremos un ejemplo. Bueno, la fotografía llegó aquí muy pronto, les dije antes. Bueno, yo he puesto esta imagen que es un poco espectacular del Istmo de Guanarteme, en la década de 1880, donde todavía estaba todo por hacer. No había nada de esto. Pero ya estaba la cámara. Estaba la cámara. Es un platino tipo. Esto no. Esto es un album. Ahora hablamos de palabras, de fotográfico. Esto es un álbum. Pero que para llegar aquí, antes de llegar aquí, todavía aquí no había nada de esto. Y se ven ahí, está ahí, 4 o 5 casas a mano izquierda, según lo veo yo, que se da a la derecha. A ver, ¿qué ven ustedes? Sí, el puerto a la derecha y la izquierda lo que sería la zona de la puntilla, que es donde estaban los secaderos de pescado. Y a mano derecha pues, estaba la casa, hay 3 o 4 casas. Pero todo orbitaba alrededor de la casa, no me acuerdo el nombre de la señora, perdón, que es la que tenía una tienda Rosarito. Entonces la se llama Rosarito, que es una calle estrechita que va a dar a la Iglesia de la Luz, y ahí había una tienda, bar, diríamos, donde daba de comer la gente, se sacaba por allí. Pero esto es un salto de
Y ahora vamos a dar un salto atrás para volver a mi inicio. Pero claro, la fotografía al principio no era sencilla, no era un papel y ya está, sino eran artefactos tridimensionales. Era un cacharro, así, aproximadamente había de tamaño, que tenía madera, terciopelo, cuero, pan de oro, vidrio, y la imagen estaba metida en un estuche, sellado, cuando se entraba aire se oxidaba y se borraba, y tapada con un vidrio, como esta que le presento aquí, de John Wood, de un factor comercial británico que se instaló en aquella Triana a mediados del siglo XIX, y que aprovechando uno de sus viajes a las metrópolis, se sacó este retrato de daguerrotipo en el Palais Royal en Bayard. El Bayard es el fotógrafo para Royal en París. Este fue el inicio de la fotografía. Estos artefactos, la infancia de la fotografía ocupó entre 1839 y 1955. Hay tres tipos de brillo: los daguerrotipos, como estoy presentando, los ambrotipos y los ferrotipos. Los daguerrotipos, coinciden los tres en que son positivos directos de cámara, es decir, lo que sacan con la foto es lo que es. No hay que revelar ni hacer nada. Y la diferencia está en el soporte, donde la imagen se revela. En el caso del daguerrotipo, como en este caso de John Wood, es una chapa de plata pulida. En el caso de ambrotipo, el soporte es vidrio, con una capa de plata por encima, y en el ferrotipo es chapa. Y todos tienen la misma exposición. Son exposiciones muy largas. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama La mirada cautiva, que me regalaron en la jornada de fotografía histórica de Canarias que tuvimos ahora a principios de octubre, y me lo regaló un amigo que tiene un catalán. Y la mirada cautiva es sobre los daguerrotipos, porque cuando, mira, por ejemplo, cuando el garrote vidrio sientan a la gente y les ponen sentaban a la gente, ponían una ruedita para que se estuviesen quietos y el clavo atravesaba. Esto era algo parecido. Tenían que estar tiesos, no se podían mover durante varios minutos, porque los tiempos de exposición eran muy largos, y si se movían la foto, no salían. Entonces son todos, la mirada está cautiva, ahí el título de ese libro. Como cautiva parecía la mirada de John Wood en este daguerrotipo que tenía en 1842. Bueno, le he puesto aquí en un ladito el osario del cementerio, del antiguo cementerio de guerra, pues fue una imagen que se hizo famosa en aquella época y que fue publicada en prensa francesa. Aquí vamos a introducir otro palabra. Tú sacas una fotografía, pero después la puedes reproducir en prensa. Pero lo que reproducen en prensa ya no es la fotografía. Es una imagen fotomecánica. La fotografía, la magia de la fotografía tiene un negativo. Vamos a dar un pasito más adelante. Y los ponen a la luz pegado a un soporte físico, por ejemplo, un papel, que ha sensibilizado una sustancia que son sensibles a la luz. La imagen fotomecánica no. La imagen fotomecánica, yo la miro con un microscopio de 50 metros, una lupa o un microscopio de 50 metros, lo que ven son muchos agujeritos, con una trama siempre la misma, ¿no? Rombos, cuadrados, o rectángulos, o estrellitas, que son los agujeritos por donde pasó la tinta. Entonces esta imagen del campo de los Osarios de Vegeta se hizo famosa en aquella época porque fue reproducida por prensa en Francia y incluso llegó al sudeste asiático, y era un eco
de lo que había pasado en Canarias 30 años antes, que fue la epidemia del cólera del 51. Un tercio de la población de Las Palmas. Sí. Y el 10% de la isla. Entonces, ya cuando eso pasó, ya había nacido nuestro personaje. Y un año después vino el decreto de Puerto Franco, en el 52. Pero en esa época de la fotografía en el tiempo del cólera, solo la aristocracia insular podía acceder a la fotografía. Aquí tenemos un daguerrotipo de Juan Cardona Ortega y María Alvarado y un ambrotipo de José Emiliano del Castillo. Son del 48 y del 58. Y bueno, es la aristocracia insular. En este caso, la aristocracia insular que está establecida en Santa Brígida, que se estableció en Santa Brígida, huyendo del cólera en Las Palmas. Por aquella época, todo la fotografía era muy artesanal, muy como cuando te empieza a salir la hierba y cuando plantas algo te empieza a brotar las papas, pero todavía no sabes si se va a dar o no. Que son daguerrotipos también, ¿no? Porque claro, bueno, son daguerrotipos, ¿eh? Sí. El de José Emiliano del Castillo es un ambrotipo, ¿Sí? es decir, la imagen está sobre un vidrio. Curioso, ¿no? Porque con las reseñas que ha dado del tipo de características físicas de posar, parece que están, claro, están cogidos, ¿verdad? Sí, pero en los tres tipos, vamos a ver. Y la coloración es de época, ¿no? La coloración es de época. El Sí, iluminado. es de época, es de época. Se llama iluminado. Ah, Es decir, le daban color con pintura, Ven los anillos de oro. con pigmento. sí, Entonces, una cosa que es única, que es común a los daguerrotipos, a los tipos de ferrotipos, es el paquete que va envuelto. Se llama paquete de la. Tiene pan de oro, después tiene cuero, tiene madera. Y por esa época, precisamente en 1848, se desarrolla la primera exposición industrial de Las Palmas. Exacto. Y entonces allí, un tal Luis Benítez Inclán va allí y presenta su fotografía, la de Rotipo. La investigación de Rotipo se lo hace. Y son los primeros daguerrotipos, la primera fotografía tomada que tengamos a la constancia por una canal, que también Luis Benítez Inclán. Que Luis Benítez Inclán era hijo de Clan de los Inclán, que había venido de Malta a mediados del 19, se había establecido en Las Palmas. Y bueno, y allí en aquel Maltés, que tiene su nombre por ellos, y allí tenía un despacho comercial, ¿no? Entonces el hombre, dentro de su actividad comercial, pues, hacía fotos, enseñaba cómo se hacían y vendía los productos para hacer. Por ahí, de aquel entonces, para hacer una idea del contexto en el que estamos, porque estamos en el contexto de la epidemia de cólera y saliendo de lo que significó la epidemia de cólera para la isla. Con un retrato como este se podían pedir 1.000 o 1.200 reales de billón, en función del soporte que pusiese la imagen. Si eso es mucho poco. Yo podía hacer el trasvase de cuánto vale eso ahora, pero mejor, digo, una fanega de papas canarias, una fanega canaria de papas, que son unos 70 kilos, 60, 70 kilos, varían entre 50 y 60 reales de billón. Y con eso comía la familia. Y había protestas en Las Palmas, en las Canarias, de todas Las Palmas, por el precio de las papas. Y levantamientos contra el ayuntamiento. El ayuntamiento. Sí. ¿Tan caro como un retrato? Sí, está. Entonces, ¿qué pasa? Había levantamientos contra el ayuntamiento. Porque el ayuntamiento quería abrir la exportación de papas y eso encarecía el producto. En fin, y habló en representación de la Cámara de Comercio un tal Luis Benítez Inclán,
el mismo, hizo la primera fotografía, pues bueno, apoyando que se tocase Papa América, en fin. Esto son pinceladas, ¿no? No vamos a andar ahora en el contexto político, no, sino pinceladas de cómo era la vida entonces. Pero claro, la fotografía avanzó, porque todo era peñazo. Esto no se podía hacer copia. Parece un gaucho. Desde la derecha parece un gaucho. Sí. Juan Cartón. No será noble, pero un bereber total. Sí. Juan son cubanos, son falta el culo. Sí, pero mírale la cara. Valentina de oro puro ahí, los anillos. Es un canario antiguo con la frente de bereber total. Sí, A pesar de los apellidos. en todas las frases. Entonces, claro, esto para los fotógrafos era un peñazo, pues no pueden hacer copia. Es decir, hacían una foto y ya está. La vendía, cogía los 1.200 reales de Bellón y tiramillas a otra cosa. ¿Y el precio era real o era completamente especulativo en función de los materiales? El precio oscilaba entre los 800 reales de Bellón y los 1.200 Quiero decir, en función del soporte. era un negocio especulativo en relación a lo que le costaba el fotógrafo. ¿Es una ganancia normal o no? ¿O era una ganancia enorme? Era una ganancia no demasiado grande, en vista de que aquí tenían que estar comprando elementos químicos. Mercurio era peligroso, La plata. claro, porque el mercurio envenena, los vapores de mercurio. Después, claro, ya iba subiendo el precio. Si la foto te la hago en plata, te cobro 1.000. Si te la hago en una llama, en ferrotipo, te cobro 800. Pero si la foto te la hago en marfil, te cobro 1.200. Y si lo que tú quieres es un medallón para regalárselo a tu mujer, con tu foto, que es una cosita así, pues te cobro más. Entonces, claro, en aquella época, eso se puso de moda, la fotografía, ¿no? Una ayudada, no pasa nada, ¿no? Es como cuando empezaron los móviles, o las tablas, ¿no? Que había gente que iba haciendo chuleta a la tabla que tengo. Hablaban por teléfono y estaban hablando. Sí, exacto. Pero en otro contexto. Pero la técnica fotográfica fue avanzando de tal manera que se desarrolló esta fotografía la que hemos visto antes, volvemos. La albúmina es otra técnica fotográfica. Es una técnica en la que tú, la albúmina es clara de huevo. Sí, se obtiene con clara de huevo. Es un tipo de proteína que se obtiene, tú puedes la clara de huevo y la bates hasta que te da a punto de nieve. La suspensión por los lados. Le echas azúcar y tienes merengue. Pero si le echas sales de plata, algo de plata, se te queda un print y se corta, pero que es sensible a la luz. En ese print mete el soporte. En el caso que fuera el fotodión, era un sistema previo que se hacía con alcohol y lo que hoy llamamos agua oxigenada. Era sobre todo para planchas de vidrio, mientras que la albúmina era sobre todo para papel. En aquella print que tú coges el papel, ¿no? Y ya ese papel, mientras no lo pongas en la luz, está sensibilizado. Estaba la cámara de foto. Eso lo pones pegado a lo negativo, lo pones a la luz y alejado. La magia de la fotografía. Tienes una copia positiva y puedes hacer todas las que quieras. Además, la óptica, el desarrollo de la industria óptica permitió que los tiempos de exposición no fueran tan largos, por lo cual no hacía falta tener que estarse quietos tanto rato. Y las cámaras empezaron a poder salir de la calle. Miren, Dresde fue la capital de la producción de papel aluminado en el 19. En 1866 se rompieron 7 millones de huevos solo en Dresde para hacer papel aluminado con la clara. La cantidad de cheques que había salido con las llamas. Entonces, para que vean el volumen y el negocio que era,
Entonces, claro, se empezaron a hacer fotografías y cambió el mundo. Un pequeño cambio, ¿no? Se podían hacer copias. Y el doctor Chico. Aquí arriba, en la parte alta, tenemos se llama en su momento el subgobierno de Las Palmas y de Gran Canaria, que llamamos. Esto es una imagen de 1875, 1880. Se me ha olvidado decirle que lo de la Albunia fue un invento de los franceses, la hinchada, en los años 60. Y abajo tenemos 4 retratos, en un formato que se llama tarjeta de visita, que es de 6,9, chiquitita. Una moda que se puso, ¿no? La aristocracia, ¿no? Entonces yo digo, mira, hazme 10 copias, y después se las mando a mis amigos, mis familiares, y es una cosa como de prestigio. Y efectivamente tenemos a Juan de la Vega Grande, tenemos a Gregorio Izquierdo, tenemos a Maciú, que fue alcalde de Las Palmas, y tenemos a Fernando León. Perdona, ¿qué Maciú es ese? Nicolás. Pintor. No, el tío del pintor. Pintor. Nicolás Maciú, él sí que era también político. Nicolás Maciú Falcón. Sí, porque Falcón, correcto. Y tenemos esta retrato que se icónico que se tomó León y Castillo mientras lo estaba haciendo, mientras estuvo trabajando en París. Entonces, esta era la fotografía que había en torno a 1870 aproximadamente. Y a mí me gustaría llamar la atención sobre la imagen que proyecta ese gobierno de Gran Canaria. Es una cosa antigua, añeja. A ver, no. ¿Lo conoces esta imagen, Pablo? No, Son los pollos. Son los pollos. O sea, Son los pollos. entonces, aquella aristocracia añeja enviaba a sus hijos a estudiar a Madrid, a París, a Berlín, Bueno, la siguiente generación. Entonces aquí tenemos a los pollos, efectivamente, y cuando llegan a Madrid, cerca de 1859, aquí tenemos Francisco Dreste, Maciú Falcón, Juan Navarro, Miguel Maciú, y sentado Fernando León y Castillo, que casi parece un adolescente, Un chiquillo. con la mano en el cachete, pensando que será su vida, José Paz Peraza e Ignacio Pérez Galdós, que andando el tiempo sería capitán general de Canarias, El único canario hasta esa fecha. exacto, que se grupó con Güello, el carnicero de Cuba, y después de su enseñanza en Cuba fue destinado acá. Bueno, él participó en la primera guerra de independencia. Sí, Don Fernando es igualito de las caricaturas de verdad. Porque lo saca con una La voz. foto de ellos. Me he quedado mamado. Sí, ¿verdad? Pero me he quedado mamado. Fíjate que no tiene barba ni tiene bigote todavía, que luego vimos las caricaturas aquellas que él tenía su perillita. Sí, O sea, que Ignacio era un chiquillo de 17 años. No, Ignacio era el hermano mayor de Fernando. Era mayor, De toda la guerra, Fernando, sí. exacto. De Fernando no, Era militar. Exacto. Sí. Las armas que hay en el Museo Fregado son de Fernando, de Ignacio. entonces este hombre, Fernando me refiero, esto es en 1852, y si nació en el 42, bueno, pues todavía tiene 20 años, 17, 18 años. es un pibito, En una comida también. Un es niño. una albúmina. Tiene pared de niño. Y además una albúmina es un fotógrafo muy importante en la Una historia. de calidad. Sí, de calidad. Fíjense, detrás se nota un poco. Es de calidad, pero es una calidad para los pobres, dentro de lo que se usaba para la época. Vamos a ver. Claro, se supone que Este era un fotógrafo de la corona española, que ahora sí me viene el nombre de su equipo. está la firma ahí detrás. Sí. Sí, Las aguas que tiene la foto de deterioro o fue así. Limona.
Lecuona. Ya me vendrán. Y si no se lo Westerling este fue pariente, fue comandante de general de Canarias de Marina, Westerling, ¿no? Apellido. Vamos a ver, el apellido Westerling está vinculado con la casa del conde. Miguel Mació Westerling era primo de Juan del Castillo Westerling. Era su primo. Y no sé si era el que pintaba. No había pintado. Esa es la colonia Canario de Madrid. Exacto, ven las arrugas que se ven en la parte de atrás, donde estaba Francisco Dresde, donde no se nota, esta es la cortina. Es decir, esta es una fotografía que hace el fotógrafo de la Casa Real Española, pero que no es la mejor que hace. Es una fotografía que hace para, siendo el fotógrafo de la Casa Real, para los pobres, para los menos importantes, ¿no? Entonces, el aderezo no está bien están todos sentados que parece que están jugando a juego ese que corre alrededor de la silla para sentarte porque no hay. Y después detrás lo que hay es una cortina negra donde se ven incluso los pies. No hay un decorado clásico con sus columnas jónicas y sus jardines. Pero casi de agradecer, ¿no? Sí, no, sí, pero que era lo típico entonces, lo habitual. No era habitual que este fotógrafo, que no me viene el nombre, no colocase detrás un pedazo de escenario que te parece que estás en Grecia. La Grecia clásica, la vestimenta del pantalón blanco, cuando todo siempre ha sido oscuro. Ignacio Reguero. No se usaba mucho. Sí. Pero en realidad yo esta foto, me estoy acordando, perdóname una cosa, la tengo aquí todavía. Lauren, Ah, el fotógrafo. esa foto es que yo tengo fotos de esa época de 1890 de mi abuelo y mi abuela y de mi bisabuelo. Y es curioso porque mi abuelo está sentado, como está así, curiosamente es el que está sentado. Y mi abuela está de pie, de novios, y tiene ese color. Sí, Estamos hablando de 1890 por ahí. sí. Vamos a ver la fotografía. Hoy lo siguen teniendo. Y en este año también hay una serie de códigos, ¿no? Por ejemplo, el código de la mujer de pie, sobre todo con el brazo sobre el hombre. Sí, exactamente. Eso normalmente significa que todavía no se han casado. Cuando ya se han casado cambian las tornas, entonces la mujer la que está sentada y el brazo del hombre la domina. ¿Qué cosa? Curioso, ¿eh? También, por ejemplo, el color de la mantilla es una cosa iconográfica, el blanco y el negro. Entre el blanco y el negro, las que tienen la mantilla negra no están en el mercado, las tendencias, las que tienen la mantilla blanca sí. Entonces, aquí, por ejemplo, yo no, la verdad, no lo he podido mirar con detalle cuando tengo tiempo. Esta foto es del fondo de la ciudad. Sí, está en el archivo de Cabildo Nacional. Está bien eso. No, había visto esta foto, pero no. Y se pasa una voz Claro, se puede descargar. para que tú la pongas en tu museo. No, eso es una lección de historia gráfica, cosas como son. Entonces, claro, yo no lo he mirado, tendría que mirar para confirmar, pero es posible que los que estén de pie sean mayores, ¿verdad? Que los que están sentados. Ciertamente, sí, ¿verdad? Sí, Barba tiene los de atrás. Es posible, La cara, pero digo que solamente es una hipótesis que yo no he podido ponerme a verificar. Entonces, claro, dice, y aquí tenemos los pollos, como decías tú, Jonathan. Los pollos en Madrid preparándose para lo que viene. El relevo. Exacto. El relevo de aquello ya viejuno, de esa obra que vimos antes del gobierno de Gran Canaria. Y aquí tenemos una imagen de, se me olvidó traer, tenía que tener un texto que se me quedó atrás. Del discreto encanto hispano colonial de Beguer, con la plaza de Santa Ana, que es la primera plaza renacentista que se hace fuera de Europa, donde está el poder religioso al naciente, la catedral,
el poder civil al poniente, lo que es el ayuntamiento, y en un lateral el gobierno del poder religioso, el obispado, y al otro la notaría del poder civil, lo que es el archivo histórico provincial. Y al lado del poder religioso, el poder del Estado, a través de la Casa Regental. Sí, claro, que controlar. Entonces, el libro de Alfredo Herrera, que habla de eso y que ese fue el tipo de plaza que se exportó a América. y tiene que ser antes de 1915. Sí, sí, esto aquí estamos hablando de 1885 o 90. Una fotografía viva verdadera. Ser personal, todo con cachorro. Con cachorro, con la mugre. La portada de la Casa Regental es la que se conserva, ¿no? Es la original. La planta de abajo, Sí, la planta de arriba es aquí. Aquí a mano izquierda. No. Esa portada es original. La planta de abajo, sí. Del siglo XVI. Claro, aquí está la catedral sin templete todavía, a medio hacer, ¿no? Un florecido. Pero esta es la imagen que tenía la parte principal de las Palmas de Gran Canaria cuando los pollos estaban formándose en Madrid. Esta sí la conocía. Sí. Yo siempre me da vergüenza porque, claro, yo pensaba que el pueblo inglés, como dije, sus orígenes eran grandiosos, pero no eran grandiosos. Y entonces dice tú, ya, aquí estamos hablando de 1900. Son albúminas. Pero la playa. Sí, la costa está ahí mismo, la playa está ahí mismo, ¿no? Sí, a la izquierda, lo que está a la izquierda es La trasera donde hoy está la Avenida Marítima. Acá la Avenida Marítima. Esto es el Club Británico, que sigue existiendo, está al lado del Ayuntamiento de Las Palmas. Y, La casa de los de Moscú. Exactamente. y entonces aquí vemos Y el Parque Romano. un British, un garden party, una fiesta en el jardín, que es una moda británica. Té danzante, que se llamaba en esa época. Entonces, ¿cómo? Té danzante. Té. Era un baile a la hora del té. Un té danzante. Ahí. No, aquí había esa erupción prensa a principios del siglo e incluso a finales. Cuando viene Don Benito a finales del siglo XIX, Un titán. hay un té danzante. Sí, sí, sí. No, lo escribían así, té danzante con Danzante, Z. Té danzante. Y esos árboles son pinos marinos, parece. Están ahí. Entonces, claro, dices tú, bueno, y esta gente, esto ya no se corresponde mucho con esa catedral sin templete, de que no aquella imagen viejuna de gobierno de Gran Canaria o de Las Palmas, porque aquí se ven las mujeres todas elegantes, los señores todos elegantes, con el grupo de música, y una fiesta moderna, ¿no? Para la época, ¿no? Pero claro, si analizamos un poco la foto, hay un código en la fotografía que es el 3x3. Es decir, el fotógrafo cuando toma una fotografía divide horizontal y verticalmente el plano en 3 trozos, 3 tercios. Y el tercio central es donde el fotógrafo quiere llamar la atención, que en este caso es justo por encima donde está la orquesta y por debajo donde está un muro blanco, es decir, la gente que está bailando. Sí, es un tipo de composición. Pero claro, después es lo que tiene la fotografía. Cuando el documento fotográfico, cuando escribimos un documento, pensamos lo que escribimos. Y lo que no queremos poner, no lo ponemos. Con lo cual, el que vaya a consumir o utilizar ese documento no sabe lo que nosotros nos quisimos poner. Pero con la fotografía que junto porque se meten cosas dentro del objetivo que tú no querías. Y no tiene forma de, a veces, se meten cosas como, por ejemplo, toda la gente que está navaleando encima de la azotea. Incluso otro fotógrafo que está allí, a los lados, sacando otra foto desde otra perspectiva. ¿No? Pero sobre todo se nos meten ahí por la esquina de los matos, de la orilla. Exacto. Unos chiquillos que están ahí en la costa, que se meten entre el muro, que están alongados, a ver qué es lo que pasa aquí. Entonces, claro, aquí, ¿esto qué nos indica?
Uno, la fotografía ya había salido obviamente de los estudios, ¿no? Dos, que cada vez más sectores sociales iban a empezar a incorporarse al mundo de la fotografía. En realidad, en el caso de Gran Canaria, a finales del XIX, principios del XX, ni el último pastor cumbrero escapó o podía escapar del objetivo fotográfico. No le he puesto aquí un mapa de cómo década a década la fotografía se va extendiendo igual que tenemos pisos vegetales en la isla. Por décadas podemos ver cómo década a década va ascendiendo. Aquí se puede, pero que interrumpa, aquí se puede entender también lo de antes hablamos del blanco y negro, blanco soltera, negro casada, se puede. En este caso, no, porque ese blanco soltera, negra, casada o viuda no es una costumbre británica. Es El más, blanco está asociado al verano. y aquí lo que estamos viendo es la aristocracia insular amoldándose a los patrones de conducta de británica. Para que tanta gente. Si no pierdes tu competición. Que luego el ojo, o sea, la fotografía que todo lo capta, ¿no? Incluso los espíritus, pero es una radiografía de una casa canaria de la alta burguesía, ¿no? Porque Sí, las claro. señoras están detrás de la celosía. Sí. Y luego, pues, en la terraza habrá quizá alguna joven de la casa y también parte del servicio. No, el servicio está en la punta arriba. Fíjate que lleva el pañuelo del quejo y unos niños. O sea, el servicio está cuidando a los niños mientras las señoras están abajo Haciendo su fiesta. haciendo sus fiestas, mirando a las vecinas y criticando a las toques. Claro, no sería. Y la señora ven a través de la celosía, yo sé que son un poco desvergonzados. Era como un streaming de la época. Bueno, estaban invitadas y tal, entonces. ¿Por qué no nos llamaron? Estamos hablando de lo que nos puede aportar el análisis del documento fotográfico. Después hay más aspectos que se podrían analizar desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? O desde el punto de vista estilístico, de la celosía esa, donde se esconden detrás de las señoras, mientras arriba está el servicio, ¿no? La playa con tanta tierra. Y luego parece casi una instantánea, ¿no? No, vamos a ver, el fotógrafo solo pensó mucho para obtener esta imagen. Por ejemplo, las señoras chicas que vienen en la banda derecha caminando en grupo, esas son solteras. Son solteros. Sí, son jóvenes, no están emparejadas. La mujer no aparece sola, y menos en grupo, en la fotografía final del 19, si no tiene un sentido. Entonces, esas 6 chicas que vienen caminando, paseando delante de una fila de señoras que están sentadas, tiene toda una significación. En los países del 19 había toda una serie de protocolos, ¿no? De códigos sociales, efectivamente. Bueno, es un ejemplo del documento fotográfico. Oye, de hecho, perdona, en la parte izquierda donde se pone la imagen del poder, si se fijan. Sí, Hay un militar, hay otra especie de guardia que por allí están todos en una esquinita. Son asesores, Pero están controlando la escena, con las patas cruzadas así, y mirando allí el de la esquina, dominando la escena. mirando el del corno, como otra cosa. No hay nada borroso en los perfiles, es una foto con mucha calidad. Es una foto de gran calidad que tomó, me entré el nombre ahora, un fotógrafo británico que tenía en su estudio 2 fotógrafos, Nancy y Hansel, que tenía en su estudio en, ¿cómo se llama lo que hay cuando se llega a un hotel? en la recepción. En la recepción, en un lateral de la recepción del Hotel Santa Catalina. Viejo Del viejo Hotel Santa Catalina. Entonces, se especializaron en hacer fotografías a la colonia británica que se alojaba en el hotel y a la colonia británica que no solamente se alojaba en el hotel, retrato, sino la vida, obra y milagros y los movimientos por la colonia.
estos dos fotógrafos estuvieron durante 5 años aquí, ¿no? Y es una foto, no, efectivamente dice, de gran calidad, con gran nitidez, muy buen grano, y afortunadamente se conserva. No sé si ando mal encaminado, perdón, pero hay otra foto que no sé, ahora que te acordé, parece que fue en algún náutico, fue con la visita de Alfonso XIII. Eso después. Que se hizo una fiesta, pero me parece que fue después. Pero que tienen las mismas, hombre, las mismas no, un poquito más superado, pero tiene el mismo encuadre y todo, pero me parece que esa foto está tirada en el club náutico. Es un bombín y yo fuimos un día a casa del famoso médico de la Unión Deportiva, que ya no me acuerdo cómo se llama. Vale. No, que tenía ese álbum de fotos original. No sé qué pasó con él. No sé si lo No. era una maravilla. Bueno, nosotros tenemos desde la visita de Alfonso, del rey Alfonso XIII, Gran Canaria, tenemos el álbum que compuso el cronista oficial de la isla en aquella época, que era Luis Benítez Ingloff. Esa maravilla. Que yo fui con creo que lo último que hice con antes de morir. Es malo hablar de fotos porque mira, esa fue ya, esa fue Esta es la famosa imagen de Dios bendiga a nuestro trabajo. Aquí cambió todo. Esto estamos hablando 27 de febrero de 1884. Sí. En que se pone la primera piedra, 87, no, del muelle, 84. Que se pone la primera piedra de la construcción del puerto de la Luz. Entonces está la fiesta con que la Gran Canaria Coaling Company, Engineer Company, perdón, Coaling vino después, empezó las obras. Están las autoridades insulares y los miembros más destacados de la comunidad. Ahí tienen que estar los fondos, ¿no? Claro, que era el agente directo del puerto. Entonces, la foto no tiene una gran calidad, no por eso se proclamó, sino son, le he seleccionado imágenes que marcan cambios, ¿no? Que marcan puntos de inflexión, ¿no? Y ese fue uno de los años que marcó un punto de inflexión en la vida de aquel que ya no es tan joven, porque para esta fecha ya tiene 40 y pico años y ya está desarrollando puestos de dirección y de responsabilidad política. Entonces, estamos hablando de 1824. Y esto lo cambió todo, porque dio un impulso a aquella imagen añeja, viejuna, de Vegeta, de este gobierno, de esas tarjetas de visita. Eso lo recuerdo muy bien, su título de Moria, ¿no? Sí, eso ese libro es una maravilla. Que te desplaza, ¿no? Como que era ese mundo del 19, donde crecieron ellos. Claro. Entonces, y aquí tenemos otro álbum de final del 19, de la calle Triana, donde se nos muestra la oficina de Eden Tester, el raíz del tren el jardín de los ingleses, que es como se llamó primeramente el parque de Santiago. Y el fondo médico, Sí, y el a la izquierda es el gobierno militar. Entonces, esto nos muestra otra cosa distinta, ¿no? Esto ya no es la Vegeta ya decimonónica. Se me ha olvidado traer un poema como Morales, estupendo, maravilloso. A ver si recuerdo ahora yo algo de alguno de su carácter, ¿no? Entonces, claro, aquí todo había cambiado. Todo estaba cambiando. y las edificaciones. Y es ese poema está Está en la Oda del Atlántico. en la calle Triana, en el Rega Serpa, en bronce, hay una plaquita que ve con Rega. Augusto, pero claro, ya las letras del bronce es una mala inversión para la señalética. Entonces, claro, este cambio ha sido muy acelerado en pocas décadas. Y todo el texto,
Esto estamos hablando de 1887, 1890, porque el edificio, el gobierno militar, se hizo durante varias décadas, empezó a hacerse iniciado la década de los 80, pero no terminó hasta de completarse la obra hasta cerca del cambio de siglo. Empezamos con el istmo, ¿no? Que no había nada, en 1880, y esto estamos hablando de 1900. En 20 años, mira si caminamos. Ahí está la casa de los Perecaldós. Efectivamente, de la casa de los Perecaldós. Donde está el castillo de Santa Catalina, detrás. ¿Perdón? Sí. Aquí fue donde se quedó Don Benito cuando estuvo la última vez. Que esa casa la construyeron. No, ese es el castillo de Santa Catalina. Eso no existe. Ese castillo se destruyó para construir la base naval. Cuando los militares se hicieron para ello, el muelle del Pino. Ahí hicieron los portadores. Muelle Bafutero. El muelle frutero, se llama bien. Eso está mirando de frente y creo que a mano izquierda, donde estaba más o menos el museo que he visto yo. Esto está en la casa del hermano de Ignacio, que es esa casa. Está donde hoy estaría el acuario, un poquito más alto, donde hoy estaría el acuario. Entonces, claro, yo le ponía esta imagen del istmo, porque han pasado 20 años, y 20 años en la vida de una persona es, pero tampoco tanto, ¿no? Es decir, vivimos 60, 70, 80, bueno, es una parte, ¿no? Pero, ¿qué implica este cambio en la mentalidad, en el sentimiento de las personas que vivieron en esa época, ¿no? Y no solamente ya había llegado la fotografía, sino que habían llegado los ingleses, vino el cólera, después vino Puerto Franco, después se hizo un puerto, después se hizo un muelle, después ya tenemos la carretera, consolidada perfectamente, la carretera de lo que había sido la carretera del puerto, Que Margarita la cantera. sí, a pesar de la carretera, efectivamente. Esto es una albúmina también de Luis Ojeda Pérez, que era fotógrafo de la Casa Real. Yo tengo mis antepasados fotografiados por él con unas tarjetas bellísimas, todas de oro. Ojeda fue uno de los más importantes aquí, ¿no? Sí, Muy bueno, ¿verdad? sí. Además, ser fotógrafo real era como ser funcionario de la fotografía. Era un título que le daban. Entonces, él tenía el estudio, no me acuerdo cómo se llama, que hay la Alameda de Colón, hay una calle que tú tiras para allá y después empiezas a hacer peatonal. Y después, hay una callecita, donde está el conservatorio. Maninidra, hay una calle que se llama Maninidra. En esa esquina, entre Maninidra y la calle que continúa desde la Alameda de Colón en dirección Pascaví, hay una casa que tiene un balcón de madera, Casa esquina. esquina, sí, La balcón. frontería de abajo. Sí, ahí es donde tenía el estudio. Claro. Que después era de los fotógrafos, él era de Luca y era de los fotógrafos más destacados, fotógrafos locales más destacados a finales del 19. Él murió sobre el año 14, ya cuando la técnica fotográfica había cambiado y ya se sabe, como se suele decir, burro viejo no aprende idioma. Entonces, de la albúmina se había pasado a gelatino bromuro, que a ver si podemos hablar ahora, que era otra técnica, pero ya esa ya no la dominó. Esa técnica la dominó Eleuterio López, que era el pinche que tenía en el estudio y que fue quien se quedó con su estudio, que es yo vuelo del eurodiputado del PSOE en Europa. No me acuerdo cómo se llama. Juan Fernando López. Fernando López. Efectivamente. También tú crees que Luis Ojeda fotografiaba el paisaje que dibujaba, o porque siempre tenía una finalidad comercial. Yo principalmente, la conclusión a la que he ido llegando, sobre gusto no es nada aquí, ¿no? Pero la conclusión a la que he ido llegando es que en esta época la gente que nos mira desde fuera tiene una avidez muy grande por consumir paisaje y paisanaje. Paisaje y paisanaje exóticos. Entonces, él nutre esa demanda.
y hace dinero correctamente con eso. La mayor parte de su producción es retratos de estudio, después tiene reportajes que realizan. Tiene unas álbumes interesantísimas de la Atalaya Santa Brígida, donde después él pone debajo, es decir, las álbumes, era una cosa, la álbum es una lámina finísima, que ponen en un papel más fino también ciclado. Entonces es una cosa que casi ni lo puedo ver, que se rompen. Entonces eso después lo llevaban en un cartón, para que tuviese consistencia. Y por el borde de fuera del cartón escribían cosas. Entonces pues escribían, no hubiese intento, no salí. Decían, la Atalaya, la villa de los cavernícolas. Y eso, después que iban plátanos, igual que iban plátanos para el Reino Unido, iban fotografías. Incluso las casas británicas, los dignatarios contrataron fotógrafos europeos para que hicieran un reportaje fotográfico por el archipiélago atlántico. Estamos hablando de 1893. Carnot, un fotógrafo noruego de formación fotográfica en Alemania, que hizo un recorrido por los archipiélagos del Atlántico, capturando aquellos aspectos que podían mostrar en Liverpool o en Londres el interés y el atractivo que era el sitio para invertir capital. Y así nos vemos con la hora ya que lo mencionamos, fotografías que fotografiaban los puertos, las carreteras, las iglesias, las construcciones políticas, gobierno militar, lo que había. La vega de platanera, tanto Aruca, Galda, Telde, las canalizaciones de agua, la mano de obra, con jornaleros que vemos fotos que son, no, vendían el producto ahí. Exacto. Y por ejemplo, vendiendo ese producto es con los Lico. Mr. Lico se vino de Madeira a Gran Canaria en el 19, ¿no? Esa foto está sacada un poco desde la isleta, ¿no? Sí, esto está sacado de la isleta, no de la montaña directamente de la isleta, sino lo que hoy es la isleta. porque todo esto que se ve en la tela que parece una montaña, entonces se sorribó y es en la parte alta, lo que hoy sería la nueva isleta, los bloques de la nueva isleta. Ya se ven distintas construcciones. Por el Salvador, ¿no? Sería. No. Hacia arriba, la parte alta. La nueva isleta está al final de la actual isleta, donde vive la gente en la parte alta. Bueno, si coges por esta foto, está sacada exactamente desde el final de la calle Juan Pérez, que cuando tú vas a la isleta, si entras, tienes dos opciones, o entras por la iglesia de la Luz, te tiras para arriba, que es la ceremonia, o cuando hay obispo, o coges la mano izquierda, hasta que coges la mano derecha y a la zona de la ciudad. Pero si coges la mano izquierda y vas como para las canteras, después te obliga a ir a la derecha. Ahí sube, ahí está. Sí. La nueva isleta está arriba. Esa es la calle Juan Pérez. Si tiras para arriba, allí están los bloques de la nueva isleta. Eso está sacada más o menos desde ahí. Y claro, y bueno, ¿qué viene esto? Esto viene por el cambio que se dio producir el año pasado, ¿no? ¿Qué pasa para que haya esta foto? En la primera década del siglo XX en el puerto de la Luz, que podría haber sido cualquier puerto de Nueva York, que parecen, ¿sabes?, de la mafia de... Oye, mira el palo, la que tiene mano abierta de arriba. Joder, el pivote aquel, y cuando ve, el del centro es el jefe, el que lleva corbata. y un calete, Tipo de Capone, ¿no? Al Capone, efectivamente, ¿no? Es que hay en la película Gangs de Nueva York, me están cantando estos campamentos. Es que hay escenas, porque esa foto se ve. Sí, Irlandeses que entran, pero irlandeses, no canarios, irlandeses que fue el año del hambre, que la papa se fue al carajo. sí, fue. Esa foto se ve, la boina. la boina, todo. Distintos tipos de gorro. No, sobre todo la boina negra casi no tenía aquí. Que ha desaparecido la boina. Muy poco de chicos los pescadores tenían boina. Sí. Ahora ya no existe la boina porque eso no es la canaria. Exacto. Y eso aquí en Esto es en el puerto de la Luz, el Puerto en el año, no sé si 16, 17. Me parece que esa foto la he visto ayer, está en la casa Colón, ¿no? O muy parecida.
Pues sí, en la Casa de Colonia una exposición, Sí, puede sí. ser que lo tengamos allí, no, bueno, Yo creo que sí, porque yo creo que ayer por la noche vi esa Y interesante, ¿no? Qué bonito eso. Aparte de porque, bonito. claro, aquella sociedad antigua que da lugar después, 20 años nada más después de aquellas imágenes, a esto, eso también es allí. pedazo de grúa había a principios del siglo XX en el puerto de la Luz, Uy, que además de ser estéticamente precioso, porque no la vamos a ampliar porque la filigrana modernista que tiene en la proa la grúa es un escándalo. Entonces, a través de los documentos fotográficos, claro, esto después de una sección larga de escribir, de mirar, hay que tener mucho cuidado, hay que dejar que la fotografía guíe el discurso. No es tú, haces un discurso y después buscas la foto que te cuadre. Tienes que mirar muchas, cientos, miles de fotografías, captar. Por eso a mí me dicen que trabajamos con unos tienen mirando fotografías. Y está uno bajito. Entonces, claro, ves la transformación social, paisajística, económica, política y cultural que se ha producido en el curso de 20 años. ¿Qué está pasando? Entonces, vamos a meter aquí un gráfico para ver la evolución demográfica. Miren, arrancamos en 1842, que es cuando nace Fernando León y Castillo, con una isla que tiene unos 83.000 habitantes. E inmediatamente nos vamos al declive de lo que supuso la epidemia del cólera, donde bajamos a 68.000 habitantes. Y bueno, a partir de ahí se empieza a recobrar la población. He puesto las Canarias y las Palmas internas, la tendencia es la misma, con más o menos intensidad. Pero todo se dispara a partir de 1884. Aquí, bueno, la gráfica nos presenta 1887, donde tenemos unos 98.000 habitantes, y a partir de ahí una puesta para arriba. Ahí es todo correcto. Cuando muere León y Castillo, en torno a 1918, tenemos aquí unos 180.000 habitantes. Es decir, la isla, desde que nació hasta que murió, ha pasado de 83.000 a 180.000. 100.000 habitantes. En el curso de 80 años, aproximadamente. Pero es que en los siguientes 20 años, se vuelve a multiplicar y ya nos ponemos en 281.000 habitantes. Aquí no se recoge, después de una pequeña caída, no se recoge el impacto de la guerra de España y de la Segunda Guerra Mundial, nuestra gráfica. Pero esto es lo que ha pasado, ¿no? Es decir, nos hemos multiplicado por 2 en el curso de una generación. Y eso no es que se amontone la gente siguiendo el mismo tipo de vida, sino que ha cambiado por completo los tipos de vida. Entonces, claro, y todo esto, ¿qué tiene que ver con la fotografía? Que es novedad. Porque la fotografía ya dijimos que era un documento que se escribe con la luz. Vimos también que lo procesa una parte del cerebro química la que procesa la información textual y oral, y que no hace falta saber leer ni saber idioma para poder acceder a un documento fotográfico. Eso lo cambió todo y permitió, bueno, eso es lo que permitió. La fotografía vino al mundo justo con la primera globalización capitalista, cuando Europa salía de Europa, cuando la expansión europea del 19. Entonces, fue un elemento más de esa expansión europea, de la primera globalización capitalista. Y sirvió a los europeos para aprender con las realidades geográficas, culturales, climatológicas, económicas, sociales y políticas que se estaban encontrando en los territorios coloniales que se abrían en canal a la inversión de los capitales europeos. Y a su vez sirvió para las propias sociedades coloniales
en el caso de los archipiélagos atlánticos especialmente, para crear una imagen de sí mismo que se acomodó a la imagen con la que nos veían los colonos europeos para construir una imagen de nosotros mismos, para construir una serie de iconos en la que las sociedades insulares se veían reflejados y era lo nuestro, que diríamos. Eso está pasando durante esta época de cambio. Entonces, claro, nos vamos a encontrar con lugares, personajes y arte en la construcción de una iconografía insular. Si usted le pregunta a cualquier canal, una imagen de Gran Canaria, o el 90% va a decir lo que nulo. Usted va a hacer una serie de... ¿Y por qué? Esas fotos se están haciendo desde esa época, desde el inicio del 20. Esas postales que consumimos hoy, o esas imágenes que vemos cuando vamos a la publicidad, y te sientes bien y te sientes integrado con eso. Eso no es que venga en el ADN, eso es cultivado culturalmente, ¿no? Entonces, una serie de lugares que fueron convirtiéndose en iconos, se han convertido en iconos de la isla, cuya producción se retrotrae a esta época. Y tenemos aquí el núcleo, además compuesto ahí con con el arte. El turismo de Cortos es tremendo. O tenemos la calle de Terror en 1864. Una foto que generación tras generación todo el mundo ha hecho. Esta de 1864 es una tarjeta telescópica, pero que después 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 120 años, 180 años después, la seguimos haciendo. Bueno, las transmisiones de la tele siguen con ese plan. Exacto. Forma parte de nuestra identidad. Es ya parte de nosotros mismos. Lo que hace todo con estos documentos fotográficos, la utilidad que se le puede dar, o sea, o tenemos aquí, en el caso de San Juan, San Juan, o ¿Dónde quería ser enterrado? Es verdad. No, don Fernando Castillo quería ser enterrado en la iglesia de San Juan. Sí. Pero como decidieron que era tan importante, pues enterraron En la capilla. Yo quería esto, estar enterrado cerca de... Entonces, claro, esta serie de iconos que nosotros, por ejemplo, en imagen de José San Juan, que es el de los sitios, ahí vale. Pero yo he leído esto porque... Esto es la Alameda que escribieron la Escuela de Guía de Telde desde Fernando González hasta Salvo Torón, hasta Montero Placeres. Esa es la Alameda. Aquí había, hasta el año 59, una palabra así. Y la primera gasolinera que hubo en Telde estaba aquí, de este lado. Era de la demás, que tú venías por los puentes y la encontrabas ahí. Mi padre era un niño He visto una foto. que va a quedarte ahí, que yo tiene un par de fotos, por eso me ven esa. Era la primera vez que se estaba allá, estaba allá. Entonces, claro, se han ido una serie de iconos que consumimos Por eso. hoy, son imágenes que se empezaron, son iconos que se empezaron a construir en esa época. Esta foto ya un poco posterior, esto es de los años 20, Ese coche ya de los... esto es la foto de exactamente del año 1934. 34. El fotógrafo fue Oscar Walter Jablonov, que era un espía alemán, y mano derecha el fotógrafo que se llamaba Kurt Hermann, que era el presidente del partido nazi en Gran Canaria. Que fueron los que denunciaron al fotógrafo al otro alemán, a Theodor May. Teodoro May. Y entonces esta gente tenía un grupo ya Que fue asesinado. Sí, se lo cargaron. ¿Dónde? Sí. Fue acusado de masón y no sobrevivió al proceso. Sí, Y fue denunciado por... por este clan. Que este clan estaba muy vinculado con los
propietarios, con los Piñes, los Pérez Galdós y otras familias aristocráticas instaladas en Tafira, Santa Brígida. Y sobre todo con Antonio el Alemán. Antonio el Alemán, al que el Cabildo le arrendó, ganó la licitación de Quimón. La casita que tiene en el Mirador de Bandama, arriba, sí. Entonces, ahí tenía, en la parte de arriba tenía una terraza donde se servían comida, y en el sótano tenían las emisoras clandestinas que le decían a los submarinos alemanes donde tenían que atacar a la flota aliada. Entonces, Walter Jablonowski fue el que trajo el electromoderno, comercio conocido, el bateriano. Y hay que decir también que había alemanes que no eran nazis, También, que fueron de fotomoderno y que a pesar de esto sobrevivieron a. Sí. O sea, quiero decir, hubo todo. Y puedo, por ejemplo, de ellos, Teodoro Maes llegó aquí en el año 20, cuando fotógrafo ya formado fotográficamente, tras el fracaso de la Revolución Alemana, la Revolución Espartaquista. Entonces él llega y revoluciona toda la óptica de la fotografía insular. Después vamos a ver un par de fotos de él. Revoluciona por completo toda la óptica de la fotografía en la isla. Él más que por los paisajes, está por el personaje. Hace también bastante fotografía religiosa, pero todo se vincula mucho con la cultura insular y el ámbito intelectual, ¿no? Trabajó en la escuela de Lucas Pérez, en un semanario, acoge en su casa a un maestro cuando se queda viudo, se queda huérfano, y trabaja mucho, bueno, tiene mucho vínculo, y lo denuncian por masón, efectivamente era masón, el tipo que ¿Pero en qué año? El año con el golpe. después del golpe. Entonces, lo denuncian por masón, y el hombre dice, no, yo no fui masón, bueno, fui un poquito, pero yo me arrepiento. Total que le dan, eso fue el primer interrogatorio, lo dejan suelto, y entonces la superior de Sevilla le dice al Tribunal de Madrid y de Sevilla, le dice al de aquí, ¿qué pasa con el alemán? Que no se cree que se haya retractado realmente, que lo manden a buscar. Lo están buscando durante 4 años, hasta que en el año 40 el gobernador militar de aquí dice, mire, que hemos encontrado el parte médico de la defunción del alemán, que está fechado una semana después de que estaba fechado el primer interrogatorio. Es decir, que murió para. Entonces, un papel muy importante en lo que es el desarrollo no solo de la fotografía, sino en la construcción de la iconografía insular. Entonces, aquí tenemos alemanes nazis, como este que, por ejemplo, figuró en los listados junto con Sauermann y familias muy destacadas y apellidos muy conocidos. Sí, hoy mismo, en los listados que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de gente a la que había que bloquearle cualquier tipo de riqueza o banco o lo que fuera. Y este salió de aquí en el año 36 y se fue a Guinea. Bueno, pero bueno, quitándose estamos de lo que es la construcción de esa iconografía, en este caso el faro, el baricónico, los riscos de San Nicolás, los riscos de Las Palmas, en este caso el risco de San Nicolás. Esta fotografía es de 1893, la hizo Carl Norman, bueno, esta imagen. Esto es después una imagen fotográfica, es decir, una postal editada posteriormente. Pero en 1893 esta es la imagen que tenía, esa parte de Las Palmas. Pero está Pambazo, este Pambazo. No, el Pambazo aquí ya no aparece, ¿no? El Pambazo quedaría más hacia el lado izquierdo mío, que es al derecho del poder. Esto es como una mirada desde la zona de desde San Francisco, desde la fortaleza de San Francisco, creo yo. Vamos a ver, aquí lo que estamos viendo es esto en primera instancia el Triana,
Vale. Bueno, Esto, yo señalo, no, señala fuera para atrás, que no. Mira, aquí en primera instancia tenemos la parte alta de Triana y aquí tenemos el Pico San Nicolás. Entonces, y bueno, y las fincas que había, que eran todo lo que veis, el 1 de mayo estaría por aquí para allá. Por lo tanto, las fincas no te presentan nada. Puse esta imagen, había otra, había más bonita. ¿Por qué? Porque fíjense que paradoja, ¿no? Los ricos era la parte pobre de Las Palmas entonces, y sigue siendo lo es. Sin embargo, se ha convertido en icono de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas han sido hasta premios de la Unión Europea, y no sé qué. Le han dado dinero porque aquí te la fachada, básicamente. Pero, ¿a qué obedece esto? Porque es lo exótico. Es una especie de caspa ahí pequeñito. Bueno, se convierten también en una nueva identidad con la escuela local, la exposición. Dices exótico. Observa una cosa, mi padre vino aquí en el 54 y tenía una Leica que compró, que iba a tratar precisamente, de estas de 44 milímetros enteras, y teníamos una Leica. Empezó a mandar esa foto a Madrid, estoy hablando del año 54. Empezó a sacar fotos de esta en blanco y negro, no había color. Mi abuelo había estado en la guerra de Marruecos comprando. Y mi abuelo cuando vio esa foto dice lo que le decía, me recuerda a todo lo que es el entorno urbano que había en torno al río. Era, por un lado llevar una velilla, por otro lado profetas, y era lo que yo no lo sabía, tenía cultura para eso. Pero me parece a mí que esa era la visión exótica de esto, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Claro. La nueva construcción Claro, de ¿no? la auténtica esencia de nuestra identidad. Lo pintoresco no pinta ya nada, ¿no? Porque sigue un movimiento que es en origen alemán, el nuevo realismo, que no es un movimiento de vanguardia, todo lo contrario, ¿no? Pero ahí los discos se quedan ya y bueno, y ese efecto del disco pues se ve, lo que inspira toda la primera parte del disco Palmero de muchos otros. Sí, pero es que esta imagen también habría que poner en relación con los gángsters de Nueva York, porque es que la potencia económica de la ciudad la van a formar esa población. Sí, sí, claro. Sí, Y entonces se produce un relevo, ya no es una sociedad agraria, sino una sociedad proletaria. Urbana y obrera, sí. Entonces, piensa que, por ejemplo, en esta época ya imágenes de Las Palmas de Gran Canaria se venden, se editan y se producen en Chicago y en Nueva York en formato de tarjeta postal, con inscripciones por detrás, relativas a la historia, con el mercado de galletas. Entonces, Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en un centro por el que pasa una parte significativa del comercio mundial y una sociedad además muy mestiza, en donde todo cambia muy rápidamente, ¿no? y que necesita, es una sociedad, la Gran Canaria, la de la capital en particular, que necesita crear una serie de puntos, de iconos en torno a los cuales reconocerse, ¿no? Entonces yo puse de los ricos de Las Palmas de Gran Canaria, porque se han convertido en una imagen icónica de Las Palmas. La gente que somos de allí, la gente que somos del puerto, se dedica a Isleta, está el puerto de Isleta y después está Las Palmas. Las Palmas es todo lo que vaya del parque se está gritando para allá. Entonces, pero vamos, ¿qué es la imagen? Una de las imágenes Y icónicas. fueron también, según la Luján Pérez, los pintores que había en la época de pues eso, de Felo Monzón sacaron y Muy bien. Mi padre es tan interesante lo que está poniendo que Lo he disfrutado. vamos a ir avanzando para ir acabando. Otro icono era las canteras. Aquí esta imagen, coño, pues ya la cogí otra de las canteras, es una más chula. Pero esta está bien porque mira, estos cables que cortan, porque lo que quería el fotógrafo era mostrar la modernidad, el telégrafo que ha llegado, y los taxis. Entonces, hoy una foto icónica de Las Palmas de Gran Canaria, las canteras. Claro, los helados, ¿eh? Y el carrito de los helados, por eso la foto yo la ice cream. Entonces están después los personajes.
Y aquí tenemos nuestro primer personaje. Voy a ir acelerando un poco. No, 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 no. 1842-1918. En 1928 se le hace su primer monumento, que estaba delante del Hotel Santa Catalina, donde está el homenaje a Robuento. Y en el año 54 se abre este museo. Pero claro, nuestro personaje no fue el único personaje. Eso sí, desde el punto de vista político, encabezó, estaba en la cúspide política e iconográfica de todo aquel cambio que propició su actividad política y social durante su vida. Benito Galdós, 1843-1920. Son más o menos coetáneos. 1930 su monumento, 1954 su museo. Bien, esta imagen es de qué año. Esta imagen ¿Es un viaje aquí? no, esta imagen es Madrid. Es que está la foto, está. Es que es lo que era. Yo no, es que me está dando una lección. Es una sonrisa que yo veo mucha gente socarrona, no, mirada fija, y está quedándose lo que es increíble la foto. ¿Eh? Canario, Muy canario, totalmente. Quiero contarle una cosa, aunque no tiene nada que ver con esto. En homenaje a mis amigas y amigos palmeros. En la jornada de fotografía histórica presentaron un trabajo sobre los fondos y colecciones de la sociedad, Real Sociedad Cosmológica de San Pedro de la Palma. El protocolo de la Santa Muerte. Es un librito, es decir, una edición, un folleto, donde se hace todo un protocolo de cosas que tienen que hacer las autoridades que llegan destinadas a ir. Y era una burla gigantesca. Y era la burla y la broma que le daban a las autoridades que venían desde España a gobernar ahí en la isla, ¿no? Entonces se llama el protocolo de la Santa Muerte. Y es la filigrana de la carbonería isleña elevada a la 10ª potencia. Me acabo de acordar, ya entendemos la noticia, ya seguro vamos a ver. Esta foto es de principios, de finales de los 20, del 19. No sabría precisamente ahora. Pero es otro de los iconos, ¿no? Y bueno, Sí, que está ahí. y aquí tenemos a nuestro amigo querido Ernesto Martí Fernández de la Torre, sentado ante su amanecer y con un jovencito Tomás Morales, ¿no? Alonso Quesada, perdón. Alonso Quesada que asoma ahí entre los dos. Ese está lo bien cascado. Claro. Mira, esto ya es un escalón después. Esa otra foto sería la caseta que después tenía la cantera. No, esta foto es embarcada. No, la otra. La anterior. No, yo creo que el anterior es el estudio que tenía en Bravo, Entraba un niño subiendo la derecha. que ahí lo tiene a partir del año 12, si no recuerdo mal. ¿Cómo se ve las malas lenguas decían, ¿no? De los ancestros de después que eran negros? Vamos a decir, claro, vamos a Que ver. tenían una ancestra negra. En Canarias, levante la mano que no tengo un negro en su historia. Lo que pasa es que ser ya un yo le dije, no me clareando. O un negro o un moro. Es así. Entonces, Néstor, por ejemplo, claramente. Entonces, este ya es un escalón, una generación después de la que estamos hablando, nuestro personaje, pero que se ha convertido en otro icono, otro personaje que icono insular. 1887, muere prematuramente en el año 28 y en el año 56 es un museo. Un poquito más tarde. Bueno, no exactamente un museo, tiene la inauguración del pueblo canario. Sí, lo que pasa es que el museo se está en ese centro, pero Y aquí tenemos a Tomás Morales, que no prestó libros a nadie, con Saulo y Saulo y con Alonso. 1884, 1921. En el 24 se le hace su estatua y su homenaje.
Y aquí el museo más tardío que se demora hasta la compra de la casa hasta el 76. Se abre 10 años más tarde. Entonces, ¿por qué todo esto, esta lista de personajes que hemos puesto lugares? Hemos puesto personajes. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nuestro personaje principal de hoy, que es Fernando López Castillo, es el cabeza de toda una serie de iconos que vivieron y en algunos casos comandaron ese tránsito a la contemporaneidad de la isla. Vivieron durante esas décadas de un cambio como no ha tenido lugar hasta después de los años 60, nuevamente en Gran Canaria. Y entonces la sociedad de Gran Canaria, y Canarias por extensión, ha convertido a una serie de personajes, de lugares, que se fueron empezando a construir en esa época, en iconos en los cuales hoy nos vemos. De tal manera que ahora, al final de eso, y estamos terminando, plantearemos la cuestión. La escultura que se hizo cuando los tres, en el Paseo de los Poetas, arriba en la Gaete, los tres Salvo Torón. Sí, 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 y por el centro. ¿qué tal? Sí, que son de los celebrados. Sí. efectivamente. Y ahora vamos al arte. Y tiene que ver la fotografía con el arte y con la iconografía. Mira, aquí tenemos una composición que es la fotografía que se ve en blanco y negro de Teodoro May. Estamos hablando de 1928. El óleo que se ve a la derecha es de Jesús en Siria, de 1928, su primer óleo. Y es la ermita de San Antonio Abad, que está debajo de uno de los puentes de la circunvalación. Es una ermita que tiene una gran mayordomía de plátanos que viene. Aquí tenemos una serie de iconos de la arquitectura religiosa propia de los lugares, hasta la mantilla. La mantilla blanca, la mantilla negra, hay que ir tapada. Hoy le decimos que es una cosa talimán, pero él forma parte de nuestra identidad. Señor, si queda así, eso queda. A partir de este cuadro, pues están las imágenes que pintaba Carlos, ¿no? Ya habían estado del siglo XX. Y Cirilo Suárez después. Un poco antes, después, bueno, Bueno, la construcción son un poquito ya de los años 50, pero vamos, se está construyendo este imaginario de lo que era una sociedad tranquila. José Hurtado de Mendoza, San Antonio Abad. Pepe Hurtado Mendoza sería pionero, sí, ahí tienes razón, en los años 20, antes de esto. Eso desapareció. No, esto está debajo de un puente, ¿sabes el aparcamiento de la universidad? Sí. Al lado, debajo de un puente de la circunvalación. Está justo, lo que pasa es que se ve desde la carretera, se ve solamente la costada. Sí, no son los que estaban al lado. Cuando pasa Siete Palmas, Sí, antes de llegar a la aceite, hay un barranquillo. sí, ya se Por la por realidad, ahí. Efectivamente. Porque aquí lo que separa a los ricos de los pobres es un barranquillo. Pero hay una cosa, yo vine a hacer en el 54, yo es que te digo referencias con la edad. Y en el ejido, aquí arriba, yo vi, desde mi casa la gente iba así, no blanco. La gente, no, y mi abuela en Madrid estaba sentada a la puerta de la calle, en verano con la toquilla tapada. Y murió con 50 años, mi abuelo, la madre de mi padre. Sí, absolutamente, con tomatera. Ah, mira. Miren aquí. La fotografía de Teodoro May, la escultura, no me acuerdo de la escuela de Juan Pérez. Gregorio. Gregorio. Yo lo voy a hacer, Gregorio. Entonces vemos la similitud, vemos cómo las fotografías que tomaba Teodoro May sirvieron de modelo para la creación de escultura, de pintura, incluso de obras literarias, de obras, teatrales, porque no hay una caso ahora. Y le pongo algún ejemplo más. Ahí está. Este ya es Plácido. Entonces, tenemos ahí esa construcción de la iconografía insular vinculada a la fotografía. Hemos hablado de lo que tiene que ver con los lugares, con personajes, y ahora también estamos hablando de algo un poco más sutil que lugares y personajes, como es la construcción de un identitario en el que nos reconocemos todos, ¿no? En este caso estamos hablando alrededor de la mujer, ¿no? Por supuesto siempre con mantilla Compañeros, porque son campesinas. Exacto. No son Entonces, periodistas de la ciudad.
es cuando una sociedad urbana, comercial, y como ya era en ese momento, reconstruye una imagen identitaria que hunde sus raíces en un mundo agrícola y agrario que ya está dejando de existir y que hubiera dejado de existir. Este es otro ejemplo. Sí, Sí. Esta fotografía se hizo en una tienda que se llamaba La Portuguesa, que estaba al lado de donde un edificio, no sé si es el Cabildo de quién es, donde se cobraban los impuestos del Puerto Franco. Sí, frente al... Frente a la Casa Marín. Sí. La Fiai, ¿dónde estaba la Fiai? La casa de los arbitrios del Cabildo. La Junta de Provincial de Arbitrio Que salió en la época de Matías. La Fiai. A la derecha está el Club Totánico, cerca. Por al lado estaba esta tienda que se llamaba La Portuguesa. Sí, bueno. Entonces, vale, no. Cambio de llegamos en 1934, se presenta el traje típico de Néstor en el Teatro Pere Galdós, y es el punto culmine de ese proceso de construcción cultural y ideológica en torno a la identidad. Está Juan Ruiz Doreste, está Víctor Doreste debajo, y a la derecha está Cachona Millares. Y debajo, no inicio ya de decadencia. y debajo está Que es el joven Néstor Arana. A Rodríguez Doreste, arriba, a su nombre Rosico. Y el que está sentado abajo con la mano así es Néstor Arana. ¿No es Víctor Doreste? No, es Néstor Arana, un joven Néstor Arana. Entonces, ¿qué pasa con esto? Le dieron de cachetada hasta en el carnet de identidad que aquella época no había, porque el traje típico que parecía la ropa de niño. Y él dijo, mire, esto es una obra artística que yo he creado, inspirado en las cosas de aquí, que está destinada a alegrar la vista de quien nos visita. El turista que nos visita lo que demanda, lo que desea es exotismo. Y la realidad debe de satisfacer ese deseo. Y tanto como satisfecho ese deseo, hemos ido desarrollando una identidad exótica, tropical, al servicio de espacio, al servicio de una necesidad de mercado. Entonces, en esa creación de ese constructo, estamos viendo cómo se han ido dando la fotografía, la incorporación a la contemporaneidad de Gran Canaria, y a partir de la guerra de España y la guerra de Europa, la segunda, la construcción de un escenario institucional y cultural heredero de todos esos iconos que se empezaron a conformar cuando el personaje del que venimos a hablar aún vivía, y que fueron fruto, buena parte, de los cambios que propició con la apertura de la isla al comercio internacional. Fíjense ustedes, este joven Néstor Álamo, años después, contrata, por decirlo de forma fina, a una joven Marisanti y potencia toda la folclore, pone en marcha la política cultural del Cabildo de Gran Canaria, crea la red de museos que actualmente existe, lo vi. Crea la primera, en 1952, la primera esto de David del Pino, De romería, sí, romería. Y él era muy amigo de Néstor Martín Fernández de la Torre. Entonces lo convenció para que imitara a la argentinita. La argentinita era una cantante hispana argentina. Entonces Néstor Álamo le dijo a Néstor Martín, mira, tú tienes un amigo con ellos, ¿por qué no lo llamas y hablas con él? O le dices, lo llamas no, ¿por qué no le dices que le diga que venga y tal? Un tal García Lorca, era el amigo común. Entonces, entre García Lorca y Néstor Martín de la Torre, trae a la gente de aquí para que oiga canciones canarias y las incorpore a su repertorio. Y lo más que había hecho la gente era poner voz al cancionero popular de García Lorca.
y la mujer salió espantada, me quiere llevar, y dice que ella no incorporaba nada, que era una basura. Y Néstor Alamo se quedó maguado con eso y le compuso, inspirado por ese amago, Sombras del Mundo. Y aquello que fue compuesto hace 80 años para alegrar el oído que no quisiste, hoy el himno de la isla se nos van los pelos como cartas cuando vimos lo escuchamos, y está allí en el muro del capítulo. Dale. Y esa, ¿cómo? Sintetiza de forma casi periférica cómo se ha ido construyendo esa iconografía, ¿no? Y de aquella vieja de guerra triana del último tercio del siglo XIX pasamos a la moderna de guerra triana de los años 40, cuando ya la isla tiene cerca de 300.000 habitantes y todo había cambiado para siempre. Entonces, claro, hoy vivimos el coletazo final de esa iconografía, que ya es un poco kitsch, un poco tuneada. El Museo de Cera. Exacto. Ya, eso